Hola, hola mis queridas hermanas, espero que estén muy bien en casita. Bueno, ya ha pasado un largo tiempo y bueno, el año pasado estuvimos estudiando qué es la ansiedad y cómo combatirla, ¿cierto? Pues entonces hoy día vamos a retomar estos estudios. Ya hemos visto del capítulo 1 al capítulo 8 y hoy día nos toca entonces el capítulo 8, la parte 2, que es el ejemplo bíblico. ¿Ya? Es lo que vamos a ver hoy día. Estoy muy contenta de que volvamos entonces a retomar los estudios y espero ustedes siempre vean los videos y puedan entonces así seguir estudiando este libro, ¿ya? Y también compartirlo con los demás, ¿cierto? Eh, bueno, mis hermanitas, entonces vimos, como les dije anteriormente, qué es lo que es la ansiedad y cómo combatirla. Y el día de hoy, entonces, nos corresponde el capítulo 8, parte 2, ejemplo bíblico, ¿ya? El que nos dice, la paz de Dios es nuestra paz. Tal vez estés enfrentando la tormenta perfecta, pero Jesús te ofrece la paz perfecta. ¿Ya? Y vamos a comenzar entonces con el estudio. Muchas gracias, mis hermanitas, por seguir viendo los videos y vamos a comenzar ahora. Como les estaba diciendo, hoy vamos a ver el ejemplo bíblico y quería mencionar en este estudio a tres hombres que, a pesar de las circunstancias, mantuvieron la paz de Dios en sus corazones. ¿Cierto? Nosotras sabemos que en las dificultades, en las tormentas de nuestra vida, es muy difícil mantener la calma, es muy difícil poder encontrar la paz, ¿ya? Pero Dios nos promete esta paz, pero siempre y cuando, ¿cierto? Nosotras estemos con Él y hagamos su voluntad, ¿ya? Hoy vamos a ver entonces la historia de tres hombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a ver esta historia en Daniel capítulo 3. Vamos a empezar leyendo entonces versículo 1 y 2. ¿Ya? Comenzamos entonces con la lectura. Vamos a leer hoy hartos versículos porque esta historia es casi todo el capítulo 3, ¿ya? Y obviamente que sigue, pero nosotros vamos a ver la mayor parte del capítulo 3. ¿Ya? Así que les pido su paciencia para que podamos entender esta historia, podamos saber lo que pasó y cuál es el contexto, ¿ya? Versículo 1 nos dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces estos versículos, mis hermanas, nos dicen que este rey Nabucodonosor reunió a todas estas personas importantes para que viniesen a adorar esta estatua que él había mandado a levantar. Entonces, todas estas personas se reunieron y hubo un pregonero que estaba anunciando lo que el rey había mandado. Y este pregonero nos decía, del versículo 4 al 7, dice, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril,
del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Toda la gente que el rey había reunido allí estaba adorando esta estatua de oro, porque el que no lo hiciera, su castigo sería ser echado al horno de fuego ardiendo. Todos entonces, por esta amenaza, adoraban la estatua, pues obviamente nadie quería ser echado a este horno de fuego. Pero encontramos en esta historia a 3 hombres muy valientes quienes no adoraron a esta estatua. Pues en medio de esta gente habían 3 judíos, quienes eran Sadrac, Mesac y Abednego, quienes no hicieron caso a las palabras del rey, pues ellos solo adoraban a su rey, a su Dios, a nuestro único Dios verdadero. Por lo tanto, ellos no adoraban a ninguna estatua. Y entonces, por lo cual, como siempre en cada historia hay una persona que acusa, esta no fue la excepción. Hubieron unos caldeos quienes acusaron al rey Nabucodonosor de que ellos no se postraban ni adoraban a la estatua de oro que él había levantado cada vez que ellos entonces escuchaban los instrumentos. Eran los únicos hombres que no se postraban y no adoraban a esta estatua de oro. Ya lo vamos a ver entonces en estos versículos. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren, mis queridas hermanas, la valentía de estos hombres. Qué difícil situación. ¿Qué haríamos nosotros en tal caso? ¿Seríamos como toda la gente que se postró ante esta estatua? ¿O seríamos uno de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes no hicieron caso a las palabras de este rey y no se postraron? Es difícil la situación en la que ellos están viviendo. Porque si ellos no se postraban, iban a ser echados a un horno de fuego ardiendo. Imagínense, mis hermanas, pongámonos entonces en los zapatos de ellos. ¿Qué haríamos en esta situación? Pero yo quiero detenerme, mis hermanas, en ver las palabras de ellos, en ver la respuesta que le dieron a este rey, a tal pregunta que él hizo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que es levantada. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Quiero, mis queridas hermanas, que nos detengamos en sus palabras. Quiero que veamos, mis hermanas, la paz que ellos tuvieron en este momento, en esta dificultad, en este problema, o más que problema, ellos podían perder la vida. Pero se dan cuenta que en sus palabras solamente hay una tranquilidad. Ellos tenían la paz que solamente Dios da a quienes hacen su voluntad. No hay duda ni temblor en sus palabras. Ellos no arrancaron, ni tampoco obedecieron al rey. Ellos solo obedecían a Dios y no se iban a postrar ante un Dios falso. Y por esta decisión los echaron entonces al horno de fuego ardiendo. Dice, Nabucodonosor mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Miren, mis queridas hermanas, lo que está pasando. Estos hombres no se postraron ante esta estatua. Estos hombres lo hicieron porque quisieron hacer la voluntad de Dios. Ellos no iban a negar a su Dios por ningún motivo. Ellos no lo iban a hacer. Y vemos aquí que por esta decisión ellos fueron echados al horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí entonces tenemos, mis hermanas, la historia completa de estos 3 varones, quienes no se postraron ante Dios. Y como les dije hace un rato, quería hacer más énfasis en sus palabras. En el versículo 16 nos dice que estos hombres respondieron ante el rey a la pregunta que ¿qué Dios los iba a librar? Ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, nada ni nadie los iba a mover de esta decisión. Esto no estaba en juego para ellos, no era una opción, no lo iban a hacer bajo ningún motivo. No es necesario que te respondamos. Tú, oh rey, ya sabes la respuesta. Ya sabes que no lo vamos a hacer. No nos postraremos ante tu Dios. Esa era la convicción que tenían estos hombres. En el versículo 17, miren nuevamente las palabras de estos hombres con la convicción, la fe y la paz que tenían para responder, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Ellos estaban seguros, mis hermanas, de que Dios los iba a librar. Ellos confiaban tanto en el poder de Dios que su decisión era inmutable. Miren la fe que ellos tenían. Venga lo que venga, nuestro Dios nos librará. Ellos creen en el poder de Dios. Ellos creen en el control de Dios. Ellos le dejan todo en manos de Dios. Sabían que Dios es todopoderoso y que los podía librar sea cual sea su situación. Los podía librar de la peor tormenta. Los podía librar de la peor situación. ¿Qué peor situación que esta? Ser echado al horno de fuego ardiente. Ahí ellos están viendo el horno, están viendo que lo están calentando 7 veces más. Nosotras, yo creo, mis hermanas, saldríamos arrancando de ahí. Pero estos hombres valientes se quedaron. Y si tenían que asumir las consecuencias por sus actos, por no haberse postrado ante esta estatua, ellos lo iban a hacer. Y lo iban a hacer por Dios, por su voluntad. Versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, mis hermanas, ellos tenían la confianza y la convicción de que Dios los iba a librar, pero dejaban también la opción de que si no lo fuera, de que si la voluntad de Dios era que ellos muriesen en ese momento, ellos tenían claro que no iban a servir a su Dios, al Dios del rey, ni tampoco iban a adorar a esta estatua que el rey había levantado. Ellos, mis hermanos, le entregaron su vida a Dios, se la dejaron en sus manos. Ellos sabían que Dios haría su voluntad y entendían que podía pasar dos cosas: o Dios les libraría de esto, o ellos morirían en aquella hora, pero lo harían por hacer la voluntad de Dios. Y también tenían total calma por esto. Cualquiera de las dos cosas para ellos sería lo que Dios quiere para ellos, sería su voluntad. Y ellos confiaban en la voluntad de Dios, confiaban en el control de Dios. Ellos podían haber cedido, ellos se podían haber postrado para haberse librado en ese momento del horno de fuego ardiendo. Pero para ellos, la voluntad de Dios no se transaba por nada. Y estaban dispuestos a morir, pero no a desobedecer a Dios. Esta es la paz, mis queridas hermanas, esta es la paz que ellos tenían. Su convencimiento, su fe. Y esto era lo que a ellos les hacía actuar. Su fe, su convicción, la paz, todo esto lo hacía que ellos estuvieran tan convencidos. Lo hacía que ellos actuaran tan valientemente, sin ningún temor, con seguridad y con una absoluta paz. Yo no veo en las palabras de estos hombres ningún temor. Yo no veo nervios, no veo que están asustados, no veo que quieran salir arrancando. Yo lo único que veo es que ellos están confiando sus vidas a nuestro Dios. Esa paz que ellos tenían es porque Dios se las dio. Esta historia también nos deja ver
que nuestras actitudes son muy importantes, ya que gracias a la fe y a la convicción y la tranquilidad de estos hombres, la gente, al final de esta historia, reconoció al verdadero Dios. Y lo vamos a ver. Aquí dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Miren, mis queridas hermanas, cómo termina esta historia. Miren lo que hizo la paz y la tranquilidad de estos hombres. Miren lo que hizo la convicción y la valentía de ellos. En esta terrible tribulación, en este terrible problema que ellos tenían, miren su fe, su confianza, miren la paz que ellos tenían, porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios y de que Dios los podía librar de esto. Ellos estaban dispuestos a morir, pero no a desobedecer a Dios. Qué gran fe era la que ellos tenían. Qué gran convicción. Su corazón debe haber estado lleno de paz en esos momentos, a pesar de que su situación era la más terrible, la más difícil. Les animo, mis hermanas, a poder tener la fe, la convicción, la paz que estos hombres tenían a pesar de sus circunstancias. Si nosotras hacemos la voluntad de Dios, si nuestras decisiones son tomadas de la mano de Dios, si nuestras actitudes son conforme a Dios, téngalo por seguro que Él nos va a dar su paz para enfrentar cualquiera sea nuestra situación. Y tenga también por seguro que Él nos librará y hará lo mejor para nosotras. Por esto, sea lo que sea que estemos pasando, por miedos, ansiedades, preocupaciones, afanes, todo esto, déjenlo en manos de nuestro Dios. Confiemos, mis hermanas, en nuestro Dios. Confiemos que Él nos puede librar, sea cual sea nuestra situación. Y si no nos librara de esta situación, de igual forma, Dios nos hará salir victoriosas, siempre y cuando no cedamos al edicto del rey, siempre y cuando no cedamos a las cosas de este mundo, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios y tomemos decisiones de la mano de Él. Siendo así, mis hermanas, entonces yo estoy segura que podremos tener
la paz que solamente Dios da, la paz que le dio a estos hombres para enfrentar esta terrible situación. Solo tengamos fe y confiémosle en nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestros planes a nuestro Dios. Confiémosle en nuestros problemas, nuestros miedos, nuestros temores a nuestro Dios. Y así saldremos victoriosas. Y saldremos victoriosas como salieron estos hombres de un horno de fuego ardiendo y sin ningún daño, intactos. Así salieron estos hombres, intactos del fuego. Ellos fueron victoriosos. Y si nosotras hacemos la voluntad de Dios, también saldremos de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, de nuestras angustias y nuestras ansiedades, saldremos victoriosas. Yo le pido a nuestro Dios que nos ayude y que nos ayude a tener esta paz y a estar totalmente confiadas en Él. Le pido que por favor nos tome de su mano y no nos suelte más. Y les animo, mis hermanas, a que ustedes le tomen de su mano y no nos soltemos más. Tomemos decisiones, actuemos, pensemos conforme a la voluntad de Dios y saldremos victoriosas. No hay duda de eso. Que Dios las bendiga, mis hermanitas, y le doy muchas gracias por seguir participando de este taller. Y próximamente le estaré enviando entonces el capítulo 9 del taller Venciendo la Ansiedad. Muchas gracias a todas, les quiero mucho.